Buenas, buenas noches. Bueno, estoy esperando que ingrese Alejandro y comenzamos. Ya estoy. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andas vos? Muy bien. Va muy bien, qué sé yo. Bueno, estoy viendo quiénes van entrando. Ahora veo a Aye que está saludando. Hola, Aye. La vi a Vero, ¿estás ahí, Vero? Y a Fernando. ¿Te fuiste, Alejandro? Bueno. Es que está en negra la pantalla, por eso no se ve nada. No, pero veía como un circulito como si hubiera faltado, hubieras estado. No, pero estamos, Bueno, ¿no? ese, ahí está Vero saludando. ¿Se escucha bien? Para quienes están entrando en el va a ser como otras veces que hicimos la conversación sin imagen. Veo como un circulito y me da miedo que vos seguís estando, Alejandro. Bueno, te perdí. Bueno, hola Fernando. ¿Estás, Alejandro? Bueno, estamos teniendo algunos problemas. ¿No me oís? Veo que por momentos te ausentás, se No, ausenta es la porque conexión. estaba tratando de conectar un auricular. Bueno, ya está. No voy a usar el auricular. Sí, ya estoy. Bueno, Instagram acá me están no es del todo amigable, pero bueno, aquí estoy. no, dicen que se está escuchando bien, así que bueno, comencemos. Comencemos. No sé por dónde. La idea es hablar sobre la crueldad, Sí. que yo pensaba que es un tema, no sé si llamarlo tema, ¿no? Es algo inmenso que recorre la vida, la historia, no sé, la política. Es como abismal aventurarse a asomarse en la crueldad. Bueno, en principio la palabra aparece porque está en la escena, ¿no? Es una palabra que está en funcionamiento. Yo diría, empezaríamos por ahí, ¿no? Este, no un tema, sino una palabra sobre algo que está ocurriendo. Está ocurriendo algo que llamamos crueldad y de lo cual se está conversando públicamente, ¿no? Se está hablando de eso. En ese sentido, decir que está en funcionamiento es la palabra que está en los discursos contemporáneos, algo así. Se En la habla, actualidad argentina, está en los discursos contemporáneos, como pudo haber estado siempre. O sea, la crueldad forma parte de la condición humana, ¿no? Es decir, la gente iba a ver ejecutar reos a la plaza pública y danzaba alrededor de eso, tenía una gran satisfacción de ver cómo mataban a alguien. Y después eso, antes la crueldad era más sincera, ¿no? Es decir, se reconocía como experiencia voluntaria. Y después en la modernidad se volvió aséptica, ¿no? De asepsia. Y entonces tenemos las ejecuciones esas norteamericanas, ¿viste? De la inyección letal, que si el gobernador va a amnistiar y avanza el reloj, y tanto esos funcionarios siniestros que parecen salidos directamente del proceso de Kafka para ejecutar al reo, bueno, y la gente mira todo eso. Y después está, si no, para ser ecuánimes y tercera posición, las grúas iraníes, ¿no? Que también son asépticas a su forma, ¿no? Porque nadie se ensucia, es una grúa que levanta un cuerpo. Es todavía más aséptico que el método norteamericano, ¿no? Porque no, es decir,
Se usa la ley de gravedad. Es como la horca, pero todavía más, casi una ironía mecanizada, ¿no? O sea, en todo eso hay crueldad. La crueldad siempre es un conjunto de detalles, ¿no? Es decir, la crueldad es algo que es una condición pragmática de detalles que se realizan o aplican o efectúan o crean o imaginan, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, una gran imagen de la crueldad es la del Marqués de Sade, ¿no? Donde ahí ya estaba adelantada la idea de la asepsia, porque esa descripción enceguecedora, lúcida, es una forma de la asepsia, ¿no? Bueno, ahí habría otra beta para conversar. Digo algunas cosas que se me van No, ocurriendo, pero no sé, ahora yo te estoy, dejo, pero a ver, ¿cómo? no, no, seguí. Te No, iba a no, decir que estoy anotando la asepsia como uno de los puntos. sí. Sí, la asepsia es importante. Bueno, la palabra se instaló en la Argentina de ahora porque resignaron la asepsia. Ahí tenés. Es decir, hasta ahora todas las formas de crueldad neoliberal eran asépticas, eran asépticas, eran quirúrgicas, ¿no? Se ponían guardapolvo blanco y te cortaban un brazo con anestesia. O pretendían que era así, así fue el menemismo, en fin. Hasta Martínez de Hoz también, ¿no? Es decir, el discurso neoliberal, Chicago, todo eso tenía un componente aséptico. En cambio, lo que está ocurriendo ahora en este gobierno de Milei es un goce público bien libidinoso, en el sentido común con que se usa esa palabra, casi babeante, ¿no? Casi de capítulo de cuento de Horacio Quiroga, la gallina degollada, ¿no? Es decir, hay un goce, el goce exhibido y contemplado se multiplica, ¿no? Es como una pornografía, es decir, estamos en una escena de crueldad pornográfica, ¿no? Sí, hay, hay como varias cuestiones, ¿no? Una es la satisfacción, la del goce. Si hay un goce público libidinoso y la asepsia. Son todos temas que me gustaría ir conversando de a poco porque para mí son muy difíciles cada uno de los que planteas. En relación a la asepsia yo no había pensado y me acordé que etimológicamente crueldad, de todas las connotaciones etimológicas que tiene la palabra crueldad, una es crudeza, la idea de lo crudo. Y uno dice crudo y es imposible no pensar en esa tensión entre lo crudo y lo cocido que, que propuso en algún momento Levi-Strauss para pensar las distintas formas de la civilización. Vale decir que pensé recién mientras te escuchaba, bueno, tal vez eso que estamos llamando asepsia es como una crueldad cocida, la sofisticación de una crueldad aséptica, ¿no? Y no lo mencionaste, pero no pude dejar de evocar las cámaras de gas, Bueno, claro, que, esa es que la forma más evitan, radical del... que Sí, evitan que evitan una condición también de la crueldad que tiene relación con la crudeza y la otra connotación etimológica que tiene es la idea de la sangre. Y claro, las cámaras de gas podríamos pensar que son como una crueldad aséptica, cocida y sin sangre, ¿no? Es decir, cocinada, una cocina que hace que la crueldad sea, es terrible lo que voy a decir, una crueldad que sea posible de digerir. Ahora, dejando el lado de la asepsia, lo podemos retomar, llegamos muy rápido a un tema tremendo sobre la crueldad, que es si hay satisfacción en la crueldad, si hay goce en la crueldad, aunque se use la palabra satisfacción y goce en muchos sentidos, incluso en el sentido psicoanalítico, que es uno de los, bueno, el sentido psicoanalítico ya estoy expresándome mal, hay muchos sentidos en el psicoanálisis, sobre todo después de Lacan, para que se
extienden, no sé cómo se diría, cómo se estallan para pensar la idea de goce, ¿no? La palabra goce, bueno, y sentido es una palabra estallada por el pensamiento francés, y no dejemos de mencionar en ese estallido la mecha Bataille, ¿no? Bataille también hace estallar esa palabra. A mí, yo tengo una cita de Simone de Beauvoir que tuiteé en estos días y que está en el final de lo que estoy escribiendo sobre la crueldad, que es una cita de un libro que escribió en el 55, Simone de Beauvoir, que se llama Hay que quemar a Sade, un libro sobre Sade. Y en un momento dice una frase que, bueno, la puse del lado de las cosas que estoy tratando de pensar. Dice así la cita: Sade ha insistido 100 veces en este punto. No es la desgracia del otro la que exalta al libertino, sino saberse autor de ella. Y ahí, si bien no responde exactamente a lo que queremos pensar, acerca una posición de poner en duda en qué consiste esa satisfacción, ¿no? Si es acá Simón de Beauvoir dice, bueno, no, usemos la palabra goce o la palabra satisfacción en todos los sentidos posibles. No se goza por la desgracia del otro, que ese es un gran tema, ¿no? La crueldad goza del sufrimiento ajeno, la crueldad goza haciendo daño. Ella plantea que en Sade, se pueden leer muchas cosas en Sade también, ¿no? No vamos a plantear esto como la lectura establecida del Marqués de Sade, pero está diciendo que no es la desgracia, el dolor ajeno, sino el saberse autor de ese dolor, ¿no? El saberse la autoría. Aquí me parece que se abre algo que me gustaría que vayamos planteando. Tengo muchas cosas pensadas sobre el problema del goce, la satisfacción, pero quería poner de entrada una vacilación en la conversación. No es muy claro si hay goce, qué es lo que goza en la crueldad. Y bueno, y dicho esto, agregaría de que hay distintas formas de crueldad, ¿no? No solo la séptica o la cruda, la, la invisibilizada o la crueldad administrada por los estados, por los campos de concentración, sino que hay bueno, no sé, no sé si infinita, habría que ir haciendo la serie de las distintas crueldades, pero quería también plantear para que conversemos distintas formas de crueldad. Sí, yo creo que lo de la distinta forma de crueldad encaja en una dimensión de la estética. Creo que desde Sade se discute la estética, es decir, eh, Sade y la estética son más o menos contemporáneas, porque la estética lo que produjo es una transformación de la recepción. El concepto de estética que surge en el siglo XVIII produce una transformación de la idea de sensibilidad. O sea, la sensibilidad se emancipa. Es un proceso que es contemporáneo de la emancipación misma, ¿no? Entonces, de la emancipación forma parte la libertad del goce. Y la libertad del goce se desenvuelve en un terreno de la estética, porque es la forma de tramitar el malestar en la cultura. Es decir, yo no puedo comerme a alguien o hacer todo lo que me gustaría, entonces tengo unas reglas de juego que proceden según una serie de normas que protegen de la violencia. Y eso es el arte, eso es la estética, ¿no? Yo ahí puedo desenvolver toda mi maldad, mi crueldad, todo lo que es negativo para la vida social o imposible o delictual o criminal, lo puedo desenvolver en un juego que se llama arte, y ahí vale todo. Esa es una... Eso forma parte de la emancipación. Y el otro movimiento, contrario a este,
es lo que Walter Benjamin llamó la estetización de la política, que consiste en hacer una política de la crueldad, porque en definitiva la politización la estetización de la política no es otra cosa, la estetización de la política no es otra cosa que la politización de la crueldad. ¿Qué es la politización de la crueldad? Es organizar la experiencia de la crueldad en función del poder. Eso es el fascismo. Uno de los rasgos decisivos del fascismo es la estetización de la política. En general es muy poco comprendido estetización de la de la, crueldad. de la crueldad y sí, porque es una política de la crueldad, o la crueldad como política. Eso es el fascismo y resulta que es muy difícil reconocer porque es muy horroroso, muy desagradable, muy traumático. Es mejor meter la cabeza en la arena tipo avestruz, que es lo que estamos viendo que en esta sociedad nuestra actual tenemos gente que mete la cabeza en la arena y hace rotation por la tele promoviendo meter la cabeza en la arena, y una parte de la sociedad que está retraída en este momento, que está derrotada, que está acosada, que está criminalizada, que reconoce esto que estamos diciendo, ¿no? Este, y esto está vinculado también con la asepsia, porque la asepsia fue contemporánea, más o menos contemporánea, digo, epocalmente hay varios años de distancia, varias décadas de distancia entre Sade y Semmelweis, pero la asepsia se descubre eh, en una época emancipatoria también, ¿no? Entonces hay una vinculación entre una estética inocua, o sea, yo me meto adentro de un cuarto acolchado y ahí imagino que soy un asesino serial y eso no jode a nadie. Eso es bien moderno, ¿no? Ahora, la politización de la crueldad, porque vos fíjate, y termino con esto, la cámara de gas, ellos la hicieron no para producir asepsia a los demás, sino para tratar de no verse tan afectados ellos por lo que hacían, ¿no? Ellos pensaron, es lo mismo que lo de la grúa iraní, la grúa iraní es lo mismo, que, está inspirado en la cámara de gas, porque ¿en qué consiste? Lo mismo que la ejecución norteamericana, es decir, tengo que matar sin ensuciarme, porque eso es la guillotina, esa es la forma moderna de matar, sin ensuciarme, aprieto un botón y no siento que maté a alguien, siento que se cumplió una sentencia y yo solamente hice el trámite. Pero yo no maté a nadie, no soy culpable de nada, no soy responsable de nada, no tengo nada que ver, cumplí una orden o apliqué una sentencia judicial o el gobernador no llamó a tiempo para la amnistía o me protege la religión, la fe, me ordena hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, lo que ocurre, y termino con esto, ¿no? Que ninguna de esas cosas tiene eficacia, porque estás matando a alguien y todas las formas que tengas de hacerlo son repugnantes, con asepsia o sin asepsia, con sangre o sin sangre, son todas repugnantes porque alguien muere y eso es intolerable. Entonces, la cámara de gas fracasó, la guillotina fracasó, las grúas iraníes van a fracasar y la pena de muerte norteamericana fracasa. Por eso, un fundamento de los derechos humanos, que es una de las razones por las que un país como Estados Unidos no reconoce muchos tratados de derechos humanos, es la pena de muerte. Sí. Sí, hay como varias cosas que estás planteando. La que más me parece, bueno, no la más importante, pero la que me gustaría como volver a pensar, que yo ya te escuché esta idea, es la idea de la crueldad, el fascismo como la crueldad política, ¿no? La crueldad como política del fascismo. Ese me parece una idea que vos venís planteando, que me parece, desde que la venís planteando, me parece como esclarecedora esa, ¿no? Porque es tan difícil definir el fascismo, pero definirlo, o no definirlo, porque es una palabra tan
inmovilizante la idea de la definición, pero tratar de pensarlo como política de la crueldad me parece que nos sitúa con más movilidad para entender la relación crueldad política y fascismo. Voy a decir una Pues cosa que... otra cosa, perdón. No, porque no, la otra cosa quiero que, una notita a pie de página. A mí me enoja la impunidad que tiene la ignorancia, rampante ignorancia de todos los que rechazan el uso del término fascismo, que lo rechazan porque no conocen la biblioteca que fundamenta esto que vos me decís que digo y que no es más que un sedimento de esa biblioteca, es una biblioteca de todo el siglo XX que argumenta sobre que eso es el fascismo y no lo que dice Hollywood, los estereotipos hollywoodenses o la historiografía normal, ¿no es cierto?, que describe una cantidad de cosas que son ciertas, pero el fascismo que nos resulta relevante para pensar es lo que dice la biblioteca, que explica su dinámica, la subjetividad de esa política, es decir, el propósito y la posibilidad que hay en cualquier época de agenciarse de esa lógica. No si llevas un uniforme negro o un símbolo, una vástica. Esas son todas estupideces que nos hacen perder el tiempo y que nos hacen distraernos de lo que está ocurriendo. Es decir, el modo en que suceden las cosas es de manual, pero de ese manual, no del otro. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Hay dos bibliotecas. seguís sabiendo otros temas. Yo todavía me faltaba mencionar los anteriores, pero No, pero necesité hacerlo porque vos mencionaste que no, pero venía. Sí. está bien, ¿no? A mí me parece que ahora tomando esto último, pero después quiero volver al problema de matar sin ensuciarme, al problema de la estética, al problema de Sade, al problema de la sensibilidad emancipada, el arte y el malestar en la cultura. O sea que tenemos, si llegáramos, si llego a mencionar todo eso, ya tenemos un dato enorme, pero pequeñas pinceladas sobre cada tema. En relación a esto último que decís de los estereotipos de la maldad, me parece que los estereotipos de la maldad son apaciguadores de, como toda clasificación, como toda categorización, como todo estereotipo, bueno, al situar la maldad en un lugar, este, ahí veo que Vero puso hasta la medianoche, sí, esta conversación, como diría Blanchot, son las conversaciones infinitas. Sí, totalmente. Y tengo que decir que si se terminan en algún momento es por mi insistencia, porque Alejandro puede seguir mucho más allá, ¿no? Decía que los estereotipos sirven para apaciguar, ¿no? Es decir, bueno, es eso. Localizamos en un uniforme, sí, es como si la maldad apareciera con un uniforme que se pudiera distinguir. Quienes no llevamos ese uniforme nos sentiríamos a salvo o fuera de la maldad. Si no, una maldad sin uniforme, bueno, nos vuelve a todas las existencias vivas, a las hablantes, sobre todo a sospechosas de esa suciedad. El otro tema, hablando de la suciedad que planteas, la idea, la idea de matar sin ensuciarse podría tener otra traducción, que es matar sin afectación. Y bueno, aquí se abren muchísimas otras cosas para muchos, las mil y una noches de la conversación. Mm. ¿Cuál es la relación entre dar muerte, matar, y la afectación o consecuencia afectiva que eso produce? Sobre eso podríamos decir que justamente la crueldad tiene relación con poder neutralizar la afectación. Por eso me parece que hay cuatro cosas que yo siempre repito, que son condiciones de la crueldad. También hay muchas bibliotecas, ahí las repito, como vos decís, con todas las bibliotecas, sobre todo esta es una parte, tiene que ver con una biblioteca de Argentina, ¿no? Las condiciones de la crueldad, o las condiciones que podríamos plantear, una es la indolencia,
La crueldad necesita la indolencia para poder, Claro. para poder sostenerse en la acción. La indolencia completada con otras tres condiciones que son indolencia, indiferencia, anestesiamiento e impasibilidad. Es decir, sin esas condiciones no hay neutralización de la afectación. ¿Es posible la indolencia, la impasibilidad, la anestesia, la indiferencia? Bueno, esto es otro gran tema de conversación, ¿no? Y Es ahora posible otra en la espera que termino. inmediatez. Sí, 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 puede ser, puede ser. Hay algo de la acción la acción es anestesiante. claro. Estaba leyendo a propósito de esto, ¿viste? Un título que tiene que ver con la crueldad. La narrativa del siglo XX tuvo en Truman Capote ese texto que inventó un género de la ficción documental, que el título es A Sangre Fría, que Sí, justamente el título A Sangre Fría sería un matar sin afectación, ¿no? La expresión de dar muerte o ejercer una acción o realizar crueldad sin afectaciones siempre ha sido, lo hizo a sangre fría, ¿no? Sin, sin emoción. Y una sangre fría, hablando de esto que decís que hay un momento del sin afectación, Truman Capote, nunca sabemos si él recogió, bueno, hago una pequeña reseña, ¿no? Truman Capote va a hacer la crónica como periodista de, de una masacre en una casa en los Estados Unidos, no me acuerdo cuál era la región, pero digamos como del condado de Texas, tres, creo que eran tres ex convictos, así los nombraba la prensa, es decir, porque pone, viste, alguien que estuvo preso tiene como el uniforme, sale con el uniforme, sí. ¿no? Y es localizado como el lugar del mal. Bueno, tres ex convictos, así se describen en la novela, entran Kansas. creyendo que en Kansas es, Sí. y donde, bueno, y entran, no se puede hablar con Wikipedia acechando porque uno se empieza a perseguir, ahora no sé si eran tres o dos, ¿viste? Bueno, pero hagamos una versión libre, total estamos hablando de Truman Capote. Este, creen que hay ese pequeño granjero guarda una fortuna en su casa, porque así lo escucharon por otra persona que estaba presa, y entonces quieren encontrarse con el dinero y no encuentran nada y matan a él, la mujer y a sus dos hijos, ¿no? Y uno de los personajes, esto te decía, no sé si lo dice el personaje o lo dice Capote, dice que le parecía muy buena persona el granjero y pensó así hasta que empezó a ahorcarlo. A mí esa bueno, todo ese texto, ¿cómo llamarlo? Novela, crónica, tiene esos golpes, ¿no? Que te hacen pensar, pero ¿cómo es la crueldad, no? Un segundo antes de tener las manos sobre ese cuello, estaba sintiendo que se trataba de una persona amable y buena persona, y es sincero el que lo dice. Sintió eso hasta el momento en que empezó a asfixiarlo con las manos. Este, bueno, eso en cuanto al tema que queda, por supuesto, abierto, como todo lo que vamos a hablar hoy, si se puede matar sin afectación y qué pasa con la anestesia, la indolencia, la impasibilidad y la indiferencia en la crueldad. Sí que dijimos que son condiciones de la crueldad. Y el otro gran tema me parece que, como el del goce, que todavía lo dejamos ahí, es
la cuestión de lo que en psicoanálisis se llamó durante mucho tiempo sublimación. Que la sublimación, y bueno, y en tanto en el malestar en la cultura como en el porvenir de una ilusión, y sobre todo en ese trabajo que se publicó como ¿Qué es la guerra?, que es un intercambio de correspondencias no de correspondencias, de una correspondencia que se construyó con una carta de Einstein y una carta de Freud como respuesta, que organizó la Liga de las Naciones, convocando antes de que comience la Segunda Guerra a intelectuales de todo el mundo para que pudieran hablar sobre qué era la guerra, ¿no? En esa correspondencia también hay como pinceladas sobre el problema de la sublimación. Lo que vos planteás de la estética, el psicoanálisis lo tomó, no sé si lo planteás en esos sentidos, pero yo evoqué cómo el psicoanálisis tomaba la idea de sublimación, que es transformar lo miserable en bello, transformar la vejación en una producción artística. Esto que vos decís de que uno puede ser violento en un lugar controlado, muchas psicologías del siglo XX pensaban que esto que voy a decir me da pudor, pero se decía eso en un momento, en época, hace unos años, era como un lugar común decir que carniceros y cirujanos sublimaban, ¿no?, la pulsiones de violencia, pulsiones de muerte, en, digamos, no tareas bellas, pero tareas socialmente útiles. Es decir, transformaban una violencia y la peligrosidad de esa violencia, la transformaban, la descargaban, la sublimaban, ¿no? La volvían sublime, porque lo sublime es lo bello, pero también lo que es socialmente necesario para poder vivir en una civilización. Así pensaba las psicologías y así pensaba de alguna manera Freud, ¿no? Es decir, porque ahí hay una hipótesis que para mí es discutible, que es la de la pulsión de muerte, la idea de, acá dice Vero que eso nos enseñaron en la facultad. Bueno, también se podría decir que los campos de concentración fueron también lugares de sublimación. Y sobre todo se podría decir que es la experiencia que para mí es más cercana, y digo campos de concentración y fíjate lo que me pasa, tengo que hablar de los manicomios, ¿no? Claro. Como ese lugar de la crueldad racionalizada. Porque es eso, de alguna manera, la sublimación, la racionalización de la crueldad. A mí yo quisiera discutir esas cuestiones, y sobre todo porque la idea de pulsión de muerte, si bien todo el tiempo, sobre todo en Lacan, hay un intento de recordar que no se trata, la pulsión no es lo voy a decir como hablan los psicoanalistas lacanianos, no es del orden de la naturaleza. Sin embargo, hay en esa lógica pulsional, en ese impulso, siempre un lugar de ambigüedad respecto de dónde proviene. Y hay se podía sospechar que, o sospechar que hay un otro tema que es no solo el orden de la naturaleza, sino el plano de la interioridad. Si hay una pulsión interior. A mí me ayudó, digo esto y seguimos porque se hablan muchas cosas, me ayudó una conferencia que dio José Luis Echeverri, que fue el traductor de las obras de Freud al castellano en la edición que hizo Amorortu, que durante muchos años era la mejor edición. Él cuenta que un gran estudioso de la lengua alemana y de la filosofía alemana, ¿no? Él cuenta que se inclinó siempre a traducir la palabra Trieb, que en alemán los franceses la tradujeron como pulsión, como querencia, y hace un desarrollo de por qué la palabra querencia tiene un valor para traducir Trieb en todo el contexto de la filosofía alemana.
Y que la editorial, por una cuestión comercial, le dijo, no, si ponemos querencia, imagínate, viste, el psicoanálisis argentino venía como detrás de las formas del psicoanálisis, sobre todo francés. Ese libro no lo iba a comprar ningún psicoanalista. Entonces él aceptó y lo tradujo como pulsión. Pero si retomamos la idea de querencia, no es lo mismo, me parece que además como se ha automatizado el uso de la idea de pulsión de muerte, si tomamos la idea de querencia, a mí me parece que se puede pensar de otra manera todo, porque sería ponernos a pensar o a interrogar por qué hay un aquerenciamiento con la muerte, por qué una civilización se aquerencia a la muerte. ¿Por qué se aquerencia la crueldad? ¿Por qué se aquerencia a sacrificar vidas? Es decir, porque si hay una que se vuelve algo, es decir, es como si la misma idea de querencia habla de que hay un lugar, es el ir hacia o volver hacia un lugar protector. Y entonces ahí yo empecé a pensar de otra manera el problema de la crueldad, otra manera lo que se llamaba pulsión de muerte, y bueno, por ahí después lo desarrollamos un poco más. Bueno, pero como ves, son todos temas que se expanden tanto, y a mí me gustaría, sobre todo decir esto, el hecho de expandirlos no es por un intento de encontrar solo otra forma, sino otra forma de pensar. Es también buscar otra forma de pensar, pero también es el dolor, esto lo compartimos, el dolor, la amargura, el fastidio, que nos produce la automatización del uso de los términos y la repetición casi como clichés, eslogan, lugares comunes, fórmulas que se repiten y que con el tiempo se gastan y no dicen nada. Sí, efectivamente. En parte la conversación o la elaboración que se pueda hacer tiene que ver con desmontar los lugares comunes, liberarnos de los lugares comunes, ¿no? Lo cual me hace pensar también que los que ahora hablan en nombre de la libertad no pueden ser más lugar común que todo lo que dicen, ¿no? No hay una sola idea ahí. Si hay algo que no es una idea, es la de la libertad tal como la propalan, ¿no? No hay ninguna idea de la libertad, no hay ninguna idea ahí. Porque una idea siempre implica abrir un horizonte, establecer una conversación, indagar, Te, te desarrollar un inter- te- te proceso. interrumpo te interrumpo un minuto Sí. porque vi no sé si estás leyendo el chat, veo una intervención de Silvana Vigón, que es de Rosario, y dice, ella trabajó mucho tiempo en la colonia Oliveros, que es una colonia de la que podemos hablar horas, y dice que dice en el chat Silvana, recuerdo algo que decía un enfermero en la colonia de Oliveros. Decía que cuando quiso empezar a trabajar tuvo dos opciones, la colonia o el frigorífico. Y Mm. termina poniendo el Sí, relato. en la lista que Sí, hacías antes de sublimaciones útiles está la guerra también, ¿no? Porque la guerra, porque dos formas de encarar la crueldad son, una a través de la ira, de la cólera, es decir, la cólera hace posible matar, el enojo, la cólera de Aquiles, ¿no? Este, tradicionalmente la guerra se reguló por la cólera, a la cual se le confrontó una primera tecnología de la crueldad, que fue el estoicismo, ¿no? Porque los estoicos podían, el estoicismo tuvo una ambigüedad. Por un lado, contrariaba a la violencia, porque el estoico no necesita la violencia porque no desea nada, no necesita nada, o sea, es una suspensión de las necesidades y de los propósitos violentos, por lo tanto no va a ser violento, pero también esa tecnología fue usada para la guerra y en parte la subjetividad masculina, la construcción de la masculinidad, está cimentada sobre la frialdad, es decir, sobre una tecnología
del entrenamiento bélico, ¿no? De no calentarse, ¿no? O sea, si te enojas, perdés, ¿viste? O sea, tenés que luchar, combatir con destreza, con frialdad, que no se te nuble el juicio. Pero al mismo tiempo, la cólera también es una forma, ¿no es cierto?, del duelo. En el duelo, justamente el duelo moderno, el duelo codificado, está exento de cólera. Es una tecnología aséptica, ¿no? Es un precedente de la asepsia. El precedente de la asepsia moderna es el combate en frío, ¿no? En base a la destreza. Se confía en la destreza y se ejerce una práctica técnica, ¿no? Y eso se aplicó a la guerra. En ese sentido, la guerra es como el frigorífico, es como el manicomio, es como la cirugía. Es decir, la crueldad tiene que ver con una escena cruenta, donde hay derramamiento de sangre, ¿no es cierto? Donde se produce no necesariamente la muerte, sino eh, eh, la mortificación de la carne, digamos, ¿no? Es decir, la crueldad tiene que ver con eso, la crueldad mortifica, causa dolor, este, no solamente es la inflicción de la muerte, sino también del dolor, causar dolor, ¿no? Es obvio lo que digo, es decir, no nos llamamos crueldad solamente a matar, sino a causar dolor. Y se puede causar dolor de un modo no físico también, solo mediante las palabras, ¿no? Este, ahora, politizar la crueldad significa organizarla, significa administrarla, gestionarla, estructurar un discurso. Es un trabajo, es una elaboración. Podríamos decir que el poder siempre es una politización de la crueldad. Todo poder civilizatorio en la civilización, no vamos a hablar de las culturas originarias, o sea, de lo que antes llamaban culturas sin historia, o primitivas o no letradas, porque ahí no había poder en el sentido civilizatorio, ¿no? Que se llama civilizatorio, posterior a la agricultura, a la escritura. O sea, esas tecnologías inauguran otras formas de poder, o formas de poder, mejor dicho, no otras formas de poder, sino que inauguran formas de poder vertical, que tiene como sustento la politización de la crueldad. O sea, la crueldad es administrada por la estatalidad, o sea, es un uso social de la crueldad, porque se aplica la violencia, ¿no? En ese sentido, cuando Milei dice que tanto se reprocha que el Estado es una máquina criminal, esa es una idea de la antropología que, que no es nueva y que ya fue formulada hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? Que el Estado es una máquina de violencia organizada. Es decir, no hay ninguna novedad. El problema es que cómo se interpreta, qué se hace con eso, etcétera, ¿no? Pero, Pues sabes que pero me pasó que yo comparto esa idea y tenía una frase en un texto que decía que el Estado, cada vez que había Estado, había una administración. El Estado es una forma de administración de la crueldad. Y, ahora, cuando y se administra la riqueza, termino tuve con como, esta, déjame terminar una idea. Cuando se administra la riqueza, cuando se acumula comida, como pasa en las sociedades agrarias, esa es una forma inicial de la crueldad, porque no podés comer todo lo que querés, como en una fiesta, en una bacanal, sino que tenés que limitar tu deseo. Entonces la acumulación de comida para el futuro, para la próxima estación, ¿no? Es decir, la hormiga frente a la cigarra, hay una crueldad disciplinaria en el hecho de abstenerse, eso te remite también al malestar en la cultura. Por eso la fiesta es una interrupción de esa forma de la administración, del ahorro, del no goce, ¿no? Es decir, en la fiesta se tira la casa por la ventana, se derrocha, ¿no? Porque el ideal del deseo es el derroche, ¿no? Es el gasto, el gasto. Esa es otra idea batariana, ¿no? El gasto. Es decir, lo contrario de la crueldad es el gasto. Este,
Por eso en Bataille también está la idea de que no es crueldad una lectura de Sade que remita a la liberación del deseo, ¿no? Porque no es políticamente una forma de opresión, aunque pueda ser cruenta eventualmente. Esa es una confusión que suele suceder, pero alguien como Bataille da por sentado, esto lo que pasa es que después no se puede dar por sentado, ahí tenés una beta de la discusión, ¿no? Bataille da por sentado eh, que nunca confundiría la crueldad organizada políticamente por el fascismo con algún evento violento que devenga de una liberación del deseo, que entonces sería accidental, no sería un propósito organizado para acumular poder. Me parece que ahí hay una cuestión que suele confundirse con el problema de goce, con la satisfacción, con cómo se lee y cómo se escribe también. Yo veo ahora cómo hay escrituras literarias que se relamen con la descripción del sufrimiento de una manera completamente obsoleta, que no tiene ningún sentido discutir eso hoy. Ya está, ya escribió Dostoyevsky, Shakespeare, si vos querés, o la tragedia griega, que fue una forma de lidiar con la crueldad también, ¿no? Con la crueldad acontecimental versus la política, ¿no? Me parece que ahí hay una beta también. Sí, no sé por dónde retomar lo que estás planteando, ¿no? Estamos tratando de confundir a todo el mundo y de decir un montón de cosas para demostrar que de esto no se puede hablar. No, pero estamos pensando, hasta ahora venimos Sí, sí, era un pensando, chiste. Era una broma. no sé si entrar por lo de la liberación del deseo o la idea del abstenerse de la crueldad. En relación al abstenerse de la crueldad, a mí me gusta esa fórmula. Eh, yo creo que en relación a la idea de sublimación, prefiero otra forma, que es la de que tiene relación con la idea de abstenerse de la crueldad o impedirse la crueldad. Pero en el abstenerse de la crueldad o impedirse de la crueldad hay que decir que se trata, acá hay alguien que dice, no muy claro lo último. Bueno, yo había entendido, no lo hubiera leído si hubiera visto el no primero, yo había leído muy claro lo último. No, dice muy claro lo último. Pues yo dije, estamos tratando de confundir a todo el mundo y dice, no, muy claro lo último. Ah, está Así lo bien, leo. la coma está bien, entonces lo Claro, podemos claro. leer, No, es a muy nuestro claro lo favor. último. Nos está Por, elogiando la claridad. lo que, los comentarios que no sean a nuestro favor los vamos a omitir. No, decía que lo de abstenerse de la crueldad o impedirse la crueldad supone algo que es que tenemos que pensar en que eh, la crueldad, el abstenerse de la crueldad supone un decidir, hay una decisión. No hay abstención de la crueldad si no hay, si no hay una decisión de abstenerse. Pero aquí el problema es una cosa que a mí me gustaría pensar, ¿no? Las condiciones de esa decisión. Es decir, frente a la crueldad, plantear, ¿y cuál es la decisión que supone? No supone solamente el estar haciendo bien, actuando bien. A mí me parece que ahí se junta con otro tema que quería retomar, que es el que vos trajiste en relación a la cólera de Aquiles y bueno, el libro de la Ilíada, que es el libro de es como el libro de la guerra, como diría Simone Weil, la metáfora de la guerra, de todas las guerras europeas, ¿no? Sí. Y ella a partir de leer la Ilíada como la metáfora de la guerra, y en el sentido en que vos planteabas también el problema de la construcción de la masculinidad, la construcción del héroe, de la virilidad, del valor, todas esas nociones, ¿no? Este,
concluye que el imperativo de la guerra es el de la fuerza. Es decir, la guerra está sostenida por el imperativo de la fuerza. Y aquí ella piensa que ahí como el imperativo de la fuerza lo que rechaza, lo que repudia, lo que no soporta, lo que quiere negar, lo que quiere extirparse, es cualquier sospecha de debilidad. Y ahí quedan como establecidas, yo creo que la tensión que recorre la cultura occidental y que recorre el presente. Y ahora vuelvo al tema de la decisión. Eso requeriría mucho más desarrollo, pero digamos así, ¿no? Es decir, pongamos a la vista esa tensión entre el mundo de la fuerza, que en realidad, es decir, ejerciendo la fuerza, y una de las formas de la fuerza es la guerra, y una de las formas de la fuerza es la crueldad, y una de las formas de la fuerza es el dominio, y una forma de la fuerza es la humillación, y así podemos pensar entre todas estas formas que habría que enumerar, que es una serie tremenda, la fuerza tiene un lugar. Y ahí vuelvo al tema de la decisión. Abstenerse de la crueldad es decidir sumergirse en la debilidad. Y me parece que lo que la crueldad preserva es de lo que, por eso te decía, la querencia con la crueldad tiene una función protectora, protegernos de caer en el mundo de la debilidad. Una cosa más sobre esto, ¿no? Por supuesto, tiene muchísimas aristas, ¿no? Y lo venimos charlando nosotros, ¿no? Yo llegué ya como a un extremo con esta idea de la tensión entre crueldad y, y debilidad, ¿no? Para mí, el daño de la crueldad confirma, confirma la fuerza. Se daña para confirmar el poder de la Claro. fuerza. O sea que no se da, y acá yo, como ves, está como puesta en discusión que si bien hay un sufrimiento de la víctima sufre, la víctima objeto de crueldad está sumergida en un sufrimiento macabro, terrible, tremendo. Como dirían los psicoanalistas, yo formaría parte de ese grupo, no sé por qué digo cómo dirían los psicoanalistas, ¿no? A veces uno no sabe a dónde dedicarse. La economía de la crueldad no tiene tanto que ver con el sufrimiento de la víctima como con la confirmación de la fuerza del ejecutor. Por eso me encantaba esa puntada que daba Simón de Beauvoir, ¿no? Las dos Simones, ¿no? Simón de Beauvoir y Simón Weil. Sí, dicho ahora por vos, adquiere más Y sentido todavía esa cita. en el extremo te voy a decir algo que lo digo, no sé, a ver cuánta gente hay en el... Bueno, somos 40, somos 43 en este momento, en esa intimidad de un número, porque bueno, estas cosas, esta conversación, si bien hay quienes la escuchan, está sostenida sobre la intimidad que tenemos entre nosotros y muchas de las personas que están, las personas conocidas y queridas que Sí. están en este momento en Instagram. En ese marco de intimidad, a mí me parece que esa tensión entre la fuerza y la debilidad, entre un mundo de vulnerabilidades mancilladas, vejadas, violentadas, y un mundo de invulnerabilidades que o compran la fuerza o se envuelven sobre la fuerza, y el capitalismo es una gran envoltura de fuerza para quienes tienen fortunas y riquezas. Esa tensión entre un mundo desgraciado y condenado y un mundo inmune a la debilidad, ¿no? Porque este es el mundo de la fuerza, inmune y impune. Esa división de los mundos, ese paralelismo entre el mundo de la debilidad y otro mundo de la fuerza, y acá te digo lo que me da cierto pudor decir, es una
reinvención de la lucha de clases con otros nombres, ¿no? La ¿La tensión lucha de del clases mundo de la cómo? fuerza con otro nombre. Ah, Eso que en el siglo XIX se pensó como la lucha de clases, me parece que se reinventa en el presente bajo la lógica de esta tensión entre el mundo de la fuerza y el mundo de la debilidad. Entonces me parece que, volviendo al tema de la decisión, es decidir, para abstenerse de la crueldad, ahí hay una decisión política, que es decidir claro, pertenecer al mundo de una común debilidad, de una común debilidad, claro. de una común debilidad sublevada, habría que decir, porque no es una común debilidad Pasiva, dócil, claro. pasiva, no, es la sublevada, ¿no? Es decir, se necesita una sublevación, una común sublevación para abstenerse de la crueldad. Sí, esos son las revoluciones. El problema con la abstención de la crueldad es que las formas modernas de la crueldad son sin crueldad, es decir, lo que llamamos asepsia o anestesia, y que eso es de muy difícil comprensión para la esfera pública o el sentido común. Es un problema central hoy en día, porque ¿qué pasa? Los genocidios, a la manera de la cámara de gas o la guillotina, que no es un genocidio, pero como forma de ejecución, lo que pretenden es ser no crueles, pretenden proceder como se procede en el matadero. Es decir, es muy antigua, por eso hay un antecedente de este problema que es muy antiguo. Es decir, en el Levítico se define sacrificar al ganado sin dolor. Es decir, lo que vos comés no puede tener el goce, es decir, es la diferencia entre la ganadería y la cacería. O sea, cuando vos comés algo que cazaste, hay un goce de haber matado, de haber acechado, de haber perseguido, de haber luchado incluso con una presa y quitarle la vida y después te lo comes. Es muy parecido al canibalismo eso, ¿no? Es casi un acto caníbal. En ese sentido, la cacería nunca tuvo el prestigio de la sublevación de los débiles, sino el prestigio de la fuerza. En cambio, la ganadería es una forma de administrar un modo de suprimir, es la supresión de la crueldad. O sea, la ganadería mata sin crueldad, pretende hacerlo. Después eso no lo consigue, ¿no? Porque matar es siempre matar. Es decir, un animal que podía ser como un perro, te lo comes. Y por eso existe el giro animal actual, pero que tiene antecedentes muy remotos, de que tampoco se puede matar animales. Los animales son semejantes. No es tan distinto que matar a una persona. Entonces, y comérsela encima. Habiendo otras cosas que se pueden comer, o se puede no comer también, ¿no? En un sentido espiritual, estoy diciendo, no en el sentido de mi ley de que te puedes morir. Eh, entonces, hay una cuestión con el ejercicio de la violencia que es de negar el crimen, ¿no? Es decir, nadie quiere ejercer la violencia de modo de cometer un crimen. Por eso la guerra. La guerra es una forma de justificar, la guerra es cruenta, es una forma de justificar la acción cruenta. De todas maneras, la guerra también tiene salvaguardas de lo cruento, ¿eh? Tiene salvaguardas de la crueldad, porque en las doctrinas de la guerra, en la ética de la guerra, en las reglas de la guerra, están llenos de salvaguardas reglamentarias, normativas, morales y éticas sobre que no hay que matar con odio, ni con cólera, ni con crueldad. Por eso la cólera de Aquiles no es un método, es un evento que en realidad estuvo mal, estuvo equivocado, él procedió mal. Es un héroe, pero ahí perdió el control porque tendría que haber sido estoico. Es decir, siempre en la vida social civilizada, entre comillas, ejercer la crueldad tiene que hacerse sin goce. Tiene que ser un procedimiento técnico. Eso se hacía en la guerra, eso se hacía en la ganadería, eso se hacía en la educación, porque ahora hemos extirpado la crueldad de la educación, pero antes había castigos corporales en la educación, y que ahora están volviendo, porque la palabra burro, que la usa tanto los que adhieren como los que están como muchos opositores, se instaló que llamás burro a alguien
porque suponés que no sabe algo, es una palabra inherentemente vinculada con la violencia cruel en la escuela, bien recordada en The Wall, en la película de Alan Parker, ¿no? Era de Alan Parker sobre Pink Floyd, aparece el bonete, es decir, el castigo al estudiante que no se comportó bien, y eso ha sido, ha habido una emancipación en el campo educativo respecto del castigo, ¿no es cierto? Los castigos corporales, es decir, seguimos llamando pena a la sanción judicial, pero tenemos un montón de salvaguardas de respecto a que la pena no sea cruel. O sea, las cárceles no van a ser para mortificar a los penados y si se sigue llamando penado. La pena es una mortificación. Es decir, hay una historia de la violencia que está entramada en suprimir la crueldad. En ejercer la justicia. O sea, la justicia no puede ser cruel, esa sería la idea. No quiere decir que se consiga, porque no se consigue nunca, pero la pretensión de justicia tiene que ser, tiene que ser que vos castigás no por gozar del sufrimiento del otro, sino por imponer la justicia. Y eso es otro aspecto de la cita tuya de Simone de Beauvoir, porque ella se refiere a un aspecto negativo del poder, pero la justicia se manifiesta positivamente, es decir, es un acto que es moralmente válido o legítimo impartir justicia y que por lo tanto el dolor que cause eh, tiene que ser solo aplicativo de la sanción, pero no puede causar placer, ni goce, ni tener una característica estética para quien lo practica. Por eso el verdugo Sí, es anónimo. hay una palabra, no tiene que ser venganza. Claro, porque la venganza es gozosa. La venganza tiene que ver. La venganza no necesita sustraerse al goce. En cambio, en la justicia sí. Ahora, como los La genocidios, venganza, la termino con venganza esta idea. Como los genocidios se conciben como una impartición de justicia y no de venganza, se conciben así, se enuncian así, se planifican así, se formulan de esa manera, por lo tanto, desarrollan tecnologías de sustracción del goce y de lo cruento, y buscan no ser cruentas, ser asépticas, no ser violentas. Eso es lo que no se entiende, y es muy grave que eso no se entienda. Un genocidio no es una masacre como en la guerra, donde puede estar desenvuelta la cólera o el goce incluso, porque se sublima en heroísmo o en fragor de la lucha, etcétera. El genocidio sigue el modelo de la ejecución por una sentencia. Hay una sentencia de muerte que el genocidio ejecuta. Por eso se usa la palabra ejecución. En la guerra no se ejecuta, porque hay una lucha. Es decir, uno puede morir en la guerra, en cambio el que ejecuta no va a morir, el verdugo no corre ningún riesgo, el genocida no corre ningún riesgo, no hay bajas en el genocida, no muere nadie, no corre ningún riesgo, ni de dolor ni de sufrimiento de ningún tipo. Incluso el hecho de que se abstenga de toda crueldad, de todo derramamiento de sangre y de hacer su modo limpio y aséptico es para no sufrir el ejecutor por su propia acción, no verse afectado por lo grotesco, por lo visceral, por lo eh, mortificante que es la crueldad. Es decir, la crueldad afecta también al ejecutor. Por eso también tiene que ver con el goce, ¿no? El goce es una inversión de cómo afecta la crueldad al ejecutor. Es una forma positiva, afirmativa, de establecer un vínculo dividinal con el acto, ¿no? Pero por esa misma razón se invierte cuando se lo rechaza. Entonces la persona que no va a gozar de la crueldad mortificante de infligir la muerte va a quedar afectada, va a quedar traumatizada. Entonces la cámara de gas, la guillotina, la ejecución con pentotal o la grúa, lo que tienen como propósito es ejecutar la acción como el cirujano, como el matarife, como el chirlo, hay que darle un chirlo al chico, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto me duele más a mí que a vos, viste lo que dicen los golpeadores. Todo eso forma parte de la lógica patriarcal, que es una lógica de la inflicción de violencia,
pero justificada por una noción de justicia, una falsa noción de justicia. Por supuesto que todo eso es una desgracia, es una tragedia, es un fracaso total, sistemático, y sin embargo el poder necesita, se sostiene sobre esas lógicas. Sin esas lógicas no hay poder, no hay poder vertical. Sí, no, me quedé pensando, no sé cómo retomar lo que vas planteando. Me parece interesante sostener esa distinción que estás haciendo entre genocidio y guerra, el modelo de la ejecución, el- la idea del verdugo no corre peligro, la idea de que en la guerra hay una lucha, en el genocidio una ejecución. Eso me parece importante de subrayar, ¿no? El problema de la justicia y la venganza. Empiezo a tener problemas cuando empezás a hablar de voces, ¿viste? Pero no porque lo digas vos, porque tengo un problema con pensar esa idea, ¿no? Sí, que es muy problemática. La cuestión del goce es extremadamente problemático, pero yo creo que también es... A mí lo que me parece que goza, porque no lo pienso en términos personales, ¿no? Si fuera el goce un sentimiento personal, individual. Para mí lo que en la crueldad goza, si quiero ensayar esta forma de decirlo, es la ilusión de inmunidad, la ilusión de estar a salvo, la ilusión de la protección. En el acto cruel hay una ilusión de inmunidad. Y en algún momento también podría plantear que la crueldad eh, sostiene por un instante o por un momento la ilusión de la inmortalidad. Es decir, porque es tal el poderío que el sentimiento de crueldad tiene sobre la víctima, sobre esa idea, viste, que dicen todos los villanos de las películas, ¿no? Te tengo en mis manos. En ese te tengo en mis manos, hay una ilusión, una fantasía, un fantasma de inmunidad que solo se puede poner en juego no solo se pone en juego en el acto de la crueldad, pero se pone en juego en el acto de la crueldad. Entonces ahí me parece que la idea de la querenciarse a la crueldad tiene que ver con la necesidad de una civilización, y esto lo hemos hablado, a partir incluso más recientemente de la pandemia, tuvo a la vista que no hay inmunidad posible, que no hay un mundo protegido, no hay un mundo inmune, no hay un mundo blindado alrededor de la fuerza, ¿no? Y me parece que en ese sentido las crueldades que se han disparado durante la pandemia y después de la pandemia en todo el mundo, porque uno puede, tomando lo que vos decías hace un rato, ¿no? La crueldad como política del fascismo, y podríamos decir como política de las ultraderechas que empiezan a tener expansión en el mundo, que tiene relación con ese repudio de esa vivencia de vulnerabilidad planetaria este, que supuso la pandemia. No sé, Sí, me parece que es muy relevante lo que estás diciendo, porque justamente una característica de la guerra que la autojustifica, que la vuelve de algún modo legítima, a diferencia del genocidio, me parece que esa es la palabra que no me había salido. Es decir, inmunidad la tiene el genocida. El genocida procede de tal manera que tenga inmunidad frente a lo que ocurre, porque no le va a pasar nada, mientras que la guerra se presenta como justificable porque no hay inmunidad. En la lucha puede morir cualquiera de los dos. Y esa es la cifra del patriarcado. La clave del patriarcado es la exención de inmunidad que tiene el combatiente o el duelista. Esa exención de inmunidad, esa vulnerabilidad organizada para matar, no para, no del modo que proceden los débiles, porque los débiles son quienes tienen prohibido combatir, los pobres, las mujeres, los ancianos y los niños tienen prohibido combatir, y entonces son inmunes.
tienen una protección, se bajan primero a los botes salvavidas, etcétera, ¿no? Es decir, son las figuras subalternas. Por eso, un error que se suele cometer conceptualmente cuando se discuten las cuestiones de género es cuantificar cuántos mueren de un género o del otro. El tema no es el número. Es decir, si mueren mujeres por femicidio, cualquier número es una atrocidad porque se pretende inmunidad para las mujeres que están exentas del combate. Por lo tanto, si mueren, es solo sacrificadas de manera sacrificial, es decir, indefensas, lo cual resulta repugnante a la lógica precisamente patriarcal, porque el patriarcado legitima que uno muera si mata. Entonces, cuando se produce un dar la muerte de un modo inmune, eso produce repugnancia. Es decir, en el fondo, mirá lo que te voy a decir, esto ya es muy gnóstico, ¿no? Espero que nadie me lo malentienda, también es para comentarlo en la intimidad. En el fondo, la repugnancia que tenemos frente al femicidio, frente al genocidio, que yo lo comparto, por supuesto, porque la tenemos, tiene consecuencias entender mal lo que estoy diciendo, pero en el fondo, esa repugnancia es por el patriarcado, porque no nos parece repugnante el duelo. O no nos parece lo suficientemente repugnante. Por algo está prohibido el duelo y por algo la guerra se considera algo indeseable. ¿Por qué? Porque en el fondo son lo mismo. Cualquier forma de dar la muerte es atroz, no importa cómo sea. Y eso uno lo dice, viste que se dice, sí, toda muerte, una sola muerte, lo mismo que 40 millones de muertes. Pero todo eso es hipócrita. En el fondo es hipócrita si no se cuestiona la guerra, si no se cuestiona el duelo, si no se cuestiona radicalmente el patriarcado, que es la distribución desigual de la inmunidad. Es decir, en una sociedad emancipada, comunista, justa, anarcocomunista, etcétera, como quiera llamarla, edénica, no importa, todos tienen inmunidad, porque nadie mata. Es decir, una sociedad justa es una sociedad donde no se da la muerte deliberadamente, ni organizadamente, ni políticamente. Entonces, en la historia social hay una distribución entre quienes mueren y matan y quienes no mueren porque no matan, ¿no? Entonces me parece que esa es la frontera que hay que cruzar en función de la lucha de los derechos humanos, contra los femicidios, contra los genocidios y demás. Me parece que hay que cruzar esa frontera, ¿no? Si no cruzamos esa frontera, nos quedamos en una discusión meramente jurídica, ¿no? Convencional y finalmente conservadora. Ahí yo no sé si habías visto el chat, pero de alguna manera incluiste algo que Veros venía planteando en el chat cuando se hablaba de los genocidios, incluidos los feminicidios y los travesticidios, ¿no? Y Sí. puso hace un rato que hoy había una marcha por los travesticidios. Este, Sí. Sí, bueno, la ahí violencia que produce la... quería decir una cosa. Yo Sí, hago pensando en la guerra, yo hago una distinción. Vos decías que, a propósito de la guerra, que a la guerra no van los débiles. No, yo hago una distinción entre la expresión los débiles, que sería como ahí funcionaría como atributo que ubicaría un grupo, una población, ¿no? Que quienes son débiles, quienes tienen la cualidad de la debilidad, de la debilidad como idea. A mí me parece que en la guerra lo que se trata es el triunfo, en la guerra se lucha por evitar y expulsar la debilidad, pero quien es derrotado en una guerra se vuelve débil y quien la gana se vuelve fuerte. Parece que en la guerra también está el imperio de la fuerza, ¿no? Es la constatación de la fuerza del ganador. no, pero El que hay se va a la salvedades, hay un montón de salvedades para eso, ojo, ¿eh? No, porque ¿qué pasa? El derrotado, vos fíjate que en las reglas de la masculinidad hay un respeto hacia el derrotado que lo trata al derrotado diferente que al débil. O sea, no es lo mismo un soldado derrotado que una mujer, o que un anciano, o que un niño. Ellos son siempre
inmunes, son siempre quienes no pueden matar. Cuando se ha matado, cuando alguien ha matado y es derrotado porque no te pudo matar a vos y vos le mataste a los demás que estaban con él y quedó prisionero, hay todo un protocolo de igualdad y respeto entre combatientes y por otra parte es el fundamento de la paz. La paz que sigue a la guerra se basa en esa igualdad que hay entre combatientes y que el genocidio destituye. Por eso eso forma parte de las diferencias entre la guerra y el genocidio. Por eso el genocidio es imprescriptible, es inolvidable, es irreparable, porque la guerra es olvidable, es reparable, ¿no es cierto? Es justificable. Se hacen amigos los combatientes porque forman parte de una misma categoría. Es decir, para el patriarcado, entre un aviador argentino que derribó a un avión inglés y un sobreviviente de ese avión inglés, o al revés, no importa, que van a tomar una cerveza después de la guerra, hay más afinidad que con una mujer, en el sentido convencional, o que con una niña o con un anciano, ¿no? Porque ellos son combatientes, forman parte de una misma casta, digamos así, para usar esa palabra, la casta de los combatientes. Pero el combatiente es Esto Está, lo está descubrió ese, Pierre. está ese matiz y volviendo a la guerra. Yo quiero sostener el tema de la tensión entre fortaleza y debilidad. Por Sí. supuesto que entre quienes viven la derrota o quienes la población derrotada, se excepciona a quienes han demostrado valor, heroísmo, y merecen respeto, y el enemigo derrotado que merece respeto por su extremado valor, Pero esos su son gran heroísmo. todos eufemismos, ¿eh? Lo que quiero decir con lo que acabo de exponer Pero, es que pero esos son todos eufemismos que encubren y legitiman un problema de otra índole, ¿no? bueno, pero déjame terminar la idea. Es decir, Simone Weil registra que en la guerra pasa eso que vos decís, pero también advierte que la finalidad última de la guerra es la humillación del derrotado. Es decir, instalarlo en su debilidad. De hecho, viste las atrocidades de la guerra sobre no solo no estoy hablando de los genocidios, sino este, la, las violaciones, la apropiación, Sí, pero no sé, ahí hay un problema, porque eso la que... propiedad de las vidas derrotadas suponen la reedición de esa tensión entre la fuerza y la No, guerra. eso está muy Quien, bien, pero hay un problema y no nos podemos quedar en esa... Por supuesto que es una reflexión que yo amo, la de Simone Weil, pero hay un problema ahí que se suele tener con quienes han pensado antes o durante la Segunda Guerra Mundial y no conocieron el desenlace, ¿no? Es decir, no tenían el concepto de genocidio tal como después de la Segunda Guerra Mundial quedó esclarecido y como algunos lo vieron antes que otros, ¿no? Porque lo que no pudo ver Simone Weil, con toda la potencia infinita de su pensamiento maravilloso, es que esa humillación de la guerra es reversible, mientras que el acto del exterminio, del genocidio, no es reversible. Es decir, vos podés hacer la paz con quien humillaste. Lo que pasa es que ella tiene una reflexión sobre la humillación que es una reflexión radical, ¿no? Va mucho más allá de todo lo que estamos hablando, porque ella tiene una serie de conceptos existenciales que son muy radicales y que identifican esa humillación con otras que son inevitables, que no son infligidas por alguien, que tienen que ver con lo que ella llama la malheur, que se suele traducir como desgracia o desdicha, ¿no? Y que puede ser asimilada a la pobreza, a la enfermedad, a la subalternidad, a un montón de otras cosas. O sea que a ella la guerra le permite pensar esos problemas. Pero en nuestra conversación hay que ir más allá de eso, porque porque todas esas formas de desdicha o de humillación son reparables. Ella no conoció una forma irreparable de la
de algo que no es una humillación, porque para humillar, para ser humillado o ser humillada, hay que estar vivo, ¿no? Mientras que la ejecución indolora, no te llega, no llegas a experimentar la humillación, porque se te sustrae la posibilidad de ser humillado. Eso es lo que llama Gamel la nuda vida. Esa cuestión ella no la tiene. O sea, eso no lo pudo ver. Lo pudo intuir, por supuesto, y todo su pensamiento es potentísimo para analizar todos estos problemas. Pero me parece que ahí hay que hacer una ventana, hay que abrir una ventana, porque inclusive Walter Benjamin, que es otro pensador que no llegó a ver lo que pasó, llegó a insinuarlo, el tema de la nuda vida, lo mismo Kafka. O sea, hay un montón de escritores y escritoras y pensadores y pensadoras previos a la Segunda Guerra Mundial que intuyeron todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Pero hay algo que sabemos después del 1945 que ellos no lo pudieron saber. Y me parece que ese es un problema que hay en la discusión también sobre cómo usar la palabra fascismo, ¿no? Que es un uso anacrónico de las lecturas o una falta de cuidado en situar las lecturas en las épocas, ¿no es cierto? En lo que sabemos y ellos no sabían, o lo que ellos sabían y nosotros olvidamos, es reversible, ¿no? No es que el tiempo produce sabiduría, no es así, porque produce olvido también, pero hay cosas que tienen que situarse en relación al tiempo, ¿no? Y, y entonces, porque digo, no es solo la cámara de gas, es la bomba atómica también, ¿no? Es decir, esas dos cosas instalaron una forma incruenta, porque la bomba atómica es incruenta también. Cuando digo incruento no es literal, no es que no hay gente destrozada por eso, sino que el perpetrador no siente nada. Está hecho para que el perpetrador apriete un botón. Ese es el punto, no es la víctima el problema, sino la acción perpetradora. La acción perpetradora es inmune. Ese es el punto. Eso Simón Weil no lo pudo llegar a ver. Bueno, está el caso del piloto Claro, americano que soltó la bomba en claro. Hiroshima, en Nagasaki, ¿no? Que cuando lo reciben como un héroe, él entra en crisis. Por eso Lacan, porque hubo que reformular el psicoanálisis. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo que reformular el psicoanálisis, porque en Freud no está todo eso. Es decir, él tampoco, es el mismo problema. Es decir, Freud es un genio, pero no pudo ver, no supo lo que iba a pasar. Es decir, y no podemos hacer un heroísmo de quién se... Porque hay una cosa que ahora está de moda que a mí me produce un profundo malestar, sinceramente, que es lo que se hace en los Cassandra. Yo lo vi, yo estaba en el Big Bang y ya vi todo lo que iba a pasar. Nadie ve nada. O sea, eso es todo retrospectivo. Es decir, vos lees algo de alguien que escribió como Freud en 1900, 1910, o como Bataille, o como Benjamin, o como Simone Weil, y lees en esos textos que son luminosos algo que ellos no sabían en realidad. Es decir, eso forma parte de la subjetividad o de la hermenéutica de la profecía. O sea, el profeta no sabe lo que está diciendo. Es un medium, es un mediador. Es decir, no es un conocimiento ilustrado, el de la intuición. No es que Kafka, nosotros leemos a Kafka como si supiera todo y en un sentido sabía todo, pero él no sabía lo que sabía. Es decir, por eso existe el psicoanálisis, porque se sabe algo que no se sabe que se sabe, ¿no? Me parece que ahí hay un punto importante. Estamos discutiendo sobre lo que está pasando ahora con este horror que nos está aconteciendo y lo sobrecogedor y consternante que es una cantidad de voces que no están advirtiendo lo que pasa. No están advirtiendo lo que pasa. O sea, hablan de esto como si fuera una cosa normal y no se dan cuenta de que no es algo normal, de que es una situación extremadamente grave lo que está ocurriendo, apocalíptica. Ese es el problema. Por eso hablamos de la crueldad. No es que es un tema, no es un tema. No es un tema, no es un tema para una charla. Estamos discutiendo lo que nos pasa, que es otra cosa. Bueno, este último comentario cambió el clima de la conversación, ¿no? Porque
Eh, No, bueno, pero perdóname por eso. no, 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 ¿cómo te va a perdonar? No, está bien. Eh, y además estamos terminando. Seguiría con ese tono, ¿no? Es cierto, tal vez estamos hablando de la crueldad porque no. Yo creo que no sabemos lo que está pasando, lo digo en otro sentido, ¿no? Claro, Aún, aún creyendo saber lo que está pasando, intentarlo pensar, eh, yo diría que el estado es de aturdimiento. Esta es exactamente. una de las cosas que Pero produce. sí sabemos que no sabemos, por lo tanto, mucho de lo que se dice como si se supiera, es una montaña de basura, realmente. O sea, es una montaña confusional, condescendiente, complaciente, cómplice y colaboracionista. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso forma parte del fascismo también. Y ya pasó antes, y hay bibliotecas enteras que explican eso, y que hemos leído durante años, y ahora está ocurriendo. Entonces eso es lo que está pasando. O sea, una cantidad de intervenciones que si vos no sabes lo que está ocurriendo, no lo experimentaste, no lo podrías relacionar con lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una es justificar o explicar el voto. No, que no sabían lo que estaban votando. O sea, es un colectivo zombie que se dejó llevar por un vector deseante de algo que no sabían ni qué era, y que nos ha traído a este abismo, a esta trampa letal. Entonces, hay una manera. Igual yo tendría como alguna precaución en este análisis, ¿no? A ver. Yo sostendría, volvería a eso que te decía, de que son momentos de aturdimiento. Y un momento de Sí, aturdimiento, uno trata de pensar, trata de moverse, trata de reconocer el espacio, pero no puede. Y es un momento desesperante porque uno quiere asirse, volver a asir al mundo y no puede. está bien. Está como flotando en un ruido sin poder hacer pie, por decirlo de alguna manera. Y yo me siento así. En ese sentido, la conversación necesita una cosa que creo que el psicoanálisis todavía sostiene, que es la posibilidad de introducir silencios, de no quedarse callados, sino introducir silencios en la conversación que permitan la vacilación, la murmuración, que permitan la deriva. Todo eso se llama silencio. Todo lo que sale de lo sentencioso, de las fórmulas establecidas, a todo eso llamó el pensamiento con silencio. Y Está un bien. aturdimiento necesita los silencios de una conversación. Sí, ¿Qué- ¿En qué consisten los silencios de una conversación? Y bueno, el, el poder tener una deriva, el poder cuestionar las palabras mientras las estamos diciendo, eh, el decir que se trata muchas veces de inclinaciones, de estados de desesperación que se suspenden por un momento para poder hablar, este, y que de alguna manera, no sé si en el fondo, porque no hay fondo en esto, está el tema de la muerte, ¿no? El tema de la amenaza de la muerte, que se traduce con todas las amenazas del presente político, la amenaza del hambre, bueno, la muerte literal, la muerte como una forma de crueldad desencadenada, ¿no? sí. Una molotov, una pensión para matar a 4 mujeres por lesbianas, de incendiar a alguien que duerme en la calle, prenderlo fuego, digamos, todas esas formas de la muerte en una ciudad, la muerte que nos topa, ¿no? No nos topa, no, nos golpea, no sé cómo, ¿qué quiere decir de qué nos hace la muerte? No sabemos ni cómo decir, ¿no? Quería distinguir, Ahora yo diría con respecto a lo que. quería distinguir algo, ¿no? Sí. Que, no sé, quisiera distinguirlo, no sé si es muy importante, pero cuando hablaste del chirlo y las infancias,
A mí me parece que la palabra chirlo, viste que tiene una connotación de ternura, no es lo mismo que paliza. Como piña, Pero el chirlo no es la paliza, ¿no? El chirlo claro. supone jugar jugar al golpe, pero no ejecutarlo. Te voy a dar Lo un mismo que la chirlo. piña. La piña es inocua, es un juego de niños, es una palabra infantil, pueril. Se usa, vos viste que cuando matan a alguien a golpes lo llaman piñas, le dieron una piña. La palabra piña es una palabra pueril. Chirlo es más todavía, por supuesto. No, no corrijo lo que estás diciendo. Chirlo es algo completamente inocuo. Piña Y, es menos inocuo, pero no es letal. y- a mí me parece que hay en las crianzas hay juegos, esto lo dice Daniel Carmels en un texto que ahora va a salir en Adínata, que intentan jugar con la violencia o con la agresión para eh, evitar la agresividad, ¿no? Tal vez es la idea de sublimación dicha de otra manera, pero hay ahí una cosa a pensar, ¿no? Como el chirlo supone un juego donde interviene la ternura, donde interviene la simpatía, donde Claro. interviene La la palabra ternura, que dice que hará algo que no va a hacer, ¿no? claro. Y eso es una condición que en este momento, eh, de solo decirlo me hace pensar eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, qué importante saber que la palabra dice algo que nunca va a ser. Y Claro. hoy esa distinción no es posible, ¿no? Es decir, no sabemos hasta dónde puede llegar a ocurrir la realización de lo que se puede hacer, ¿no? La crueldad, ¿no? Y qué necesidad que tenemos de volver a acá, está planteando si jugar es a pegar, no se mediatiza, termina con sangre. Y jugar, bueno, el juego sería algo que tendríamos que pensar en la próxima Sí, sí, conversación. tenemos que hablar del juego. Pero quiero agregar que sobre el cambio de tono, que pedí perdón antes y no me rectifico de haber perdido perdón porque un tono es también algo que cuidar o que justificar si se rompe, si irrumpe un tono distinto, pero la irrupción de mi parte es el tono de la sublevación, ¿no? Es la sublevación frente a la complicidad, a la complacencia, a dejar pasar, es decir, a no asumir las responsabilidades que tenemos en un momento como este, de no permitir el horror, ¿no? De no justificarlo y de no beneficiarnos de lo que tengamos para decir sobre esto, ¿no? Porque una forma de beneficiarse también es decir, bueno, yo ya sabía que esto iba a pasar y es lógico que ocurra porque había otros que eran muy malos y por culpa de los cuales ocurre esto, y que se puede decir respecto de un tercero o de autoinculpación, sí, esto es por todos los errores que hemos cometido. No tiene nada que ver con todo eso. Está ocurriendo un plus, una cosa extraordinaria que no tiene ninguna justificación que no sea la codicia infinita, la maldad infinita, la crueldad infinita de los poderes concentrados. Y esa es la cuestión central. Todo lo demás se puede discutir infinitamente y puede ser accesorio. Pero estamos frente a un monstruo sacrificador, un Moloch, ¿no? Que Eso nos es pide. algo que quedó de la conversación, que yo pensé que íbamos a hablar del lugar sacrificial y del sacrificio, pero bueno, queda para otro momento. Escúchame, vamos cerrando. Yo no sé si alguien a través del chat quisiera decir algo antes de cerrar. A Eh, ver. yo el último comentario que veo es el de Vero, que Hay otro más. Ahora el color de la plantea palabra dice, pero también hay una tensión. No creo que tampoco sea el camino a movilizar el miedo con el horror. eh, algún comentario más. Bueno, acá hay alguien que recién se unió, no va a poder decir nada. ¿Cómo? No, que veo que alguien recién se unió, no le vamos a pedir que diga nada.
Bueno, cerramos entonces. Gracias a quienes nos acompañaron, porque si bien esta conversación es entre nosotros, bueno, el entre nosotros tiene ese soporte, ese sostén, ¿no? De quienes están ahí escuchando. Acá nos dicen gracias chicos, gracias. Bueno, Alejandro, un gran abrazo y voy a tratar de grabar la conversación. Dale. Espero no equivocarme esta vez. Bueno, Y un hasta la abrazo muy próxima. grande. Hasta la Abrazo grande. próxima. Un abrazo muy grande. Chao y gracias a la audiencia.